Gracias, Roque. Qué bueno es el Señor. ¿Es bueno o no es bueno? Amén. Gloria a Dios. Nos acercamos peligrosamente a una ola de calor fuerte que va a venir. Y ojalá también esa hora de calor nos afecte espiritualmente a todos nosotros. Nos cambie, nos transforme. ¿Os acordáis del endemoniado gadareno? ¿Alguien se acuerda? Es un pasaje, es un texto, bueno, viene en los tres evangelios. Yo voy a coger el de Marcos 5. La palabra de Dios nos narra ciertas historias en las cuales podemos reflejar nuestra vida. Y antes de este pasaje, los discípulos tuvieron que enfrentarse a una tempestad. Y nuestro Señor Jesús hizo un gran alarde de poder. ¿Os acordáis? Él estaba durmiendo, la tempestad se levantó y los discípulos empezaron a temer por sus vidas. Hasta tal punto que bueno, pues acudieron a Jesús, ¿no? Lo despertaron. El Señor se levanta y calma esa tempestad. ¿Os acordáis? Les dice: hombres de poca fe. Sabes, a veces dudamos del poder del Señor en nuestra vida. Dudamos de su palabra, dudamos de lo que Él cada día quiere hacernos ver a través de Él. Aún a pesar de que sus discípulos estaban viviendo íntimamente con Él, tuvieron ese pavor y ese temor. Pero Jesús, en un alarde de poder sobrenatural, calma aquella tempestad. Y a continuación se introduce en la tierra de Gadara. Nos acordamos, ¿verdad? Iba en esa ruta. Y ahí va a acontecer también algo insólito, a lo que pues mucha gente no estábamos acostumbrados a ver antes de habernos acercado a Cristo Jesús. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos deja claro que el Señor es un Dios de liberación, de restauración, de cambio. Que Él puede hacer de la vida más miserable una vida de verdad, una vida que no sea solo válida para ella misma, sino que sea válido para otros muchos que la rodean. Por eso esta historia siempre me atrajo por dos razones. Una, porque quizás, aunque no estuve en el estado que estuvo el gadareno, estuve en otro similar. Y otra, porque al final de estos pasajes nos va a revelar algo primordial que me ocurrió a mí personalmente. Por eso me gustaría que abrieseis vuestras Biblias en Marcos 5, en el capítulo 5, verso 1, y vamos a leer. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Antes de seguir avanzando, quiero recordaros que Gadara era un lugar pagano, un lugar donde habitaban judíos, pero la mayoría de la gente vivía en una cultura griega que era, bueno, ya sabéis, con sus típicos dioses y sus cábalas. Y bueno, generalmente no adoraban a Dios, obviamente. Y era una situación y un caldo de cultivo ideal para que cualquiera, en cualquier situación como la que nos vamos a encontrar aquí, de un hombre
endemoniado, pues viviera así, viviera atormentado toda su vida y la gente pues le despreciara y cada uno anduviera a lo suyo. Pero la Escritura nos dice, nos va a relatar ahora, ¿no?, que al salir de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¡Qué tremendo! Estamos viendo la realidad de una persona endemoniada, como nos muestra la Biblia, ¿no?, pero con un sufrimiento interno tremendo, pavoroso, ¿sí o no? Trasladándome a la época en la que Cristo me salvó, puedo ver toda esa amargura, todo ese sufrimiento, ¿no? Pasamos, muchas veces leemos este pasaje del Gadareno y pensamos que, bueno, esto era algo puntual en un mundo puntual, en una vida normal, ¿no? Pero aquí nos habla de algo extremo, ¿no?, de un hombre que se hacía daño a sí mismo. Y cuando uno está endemoniado y cuando uno tiene problemas internos, y no a ese extremo tampoco, sino a otros extremos más light, digámoslo así, más suaves, también se hace daño internamente, también oscurece su rostro, oscurece su semblante, su corazón, su vida, y hace que toda su realidad, toda su existencia sea una existencia de penumbra, una existencia de dolor, una existencia gris. Y es curioso porque dice la palabra de Dios que los espíritus inmundos que tenía este hombre, pues le daban un poder sobrenatural que era el de la fuerza, y dice que rompía todas las cadenas, ¿verdad? Pero seguía realmente encadenado, ¿sí o no? Dice la Escritura que se golpeaba con piedras y que desmenuzaba todos los grillos y que nadie lo podía dominar. En otro pasaje de los Evangelios al final dice que nadie pasaba por donde pasaba él porque le tenían verdadero pavor, le tenían pánico. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo puede ser una vida sin Dios? ¿Sabes? Muchas veces vemos a personas a nuestro alrededor pasar y no sabemos nada de ellos. Llevan un semblante más o menos normal, ¿no? Pero detrás de esos semblantes en ocasiones muchas veces hay vidas destruidas, sufrimientos internos, relaciones conyugales enfrentadas, ya sea con su pareja o con sus hijos, vidas personales destruidas por drogas, ludopatías o alcohol o cualquier tipo de sucedáneo que se mete en el corazón y en la mente de los hombres para destruirlos. No sabemos por qué este hombre llegó a ese estado. Lo que sí sabemos es que estaba francamente mal, ¿sí o no? No es una historia cualquiera, es una historia que podía reflejar tranquilamente cada una de nuestras vidas. Es una historia que nos muestra una desesperación, que nos muestra una búsqueda desesperada, aún estando en su situación y aún manifestando su forma agresiva desde lo más profundo de su interior. Este hombre manifestaba un querer salir de esta historia. ¿Sabes? Cuando la gente se agrede a sí misma. Yo visité las cárceles por varios años y una de las cosas que hacían los presos cuando estaban verdaderamente angustiados y estaban verdaderamente deprimidos, ¿no?, por su situación, por el deterioro de su familia, por su deterioro físico, por la condena que le había caído, lo que hacían era sajarse, cortarse con una cuchilla o con lo que tuvieran a mano, hacerse tajos en las manos, en los brazos. Muchos, para nuestro asombro en aquel momento, aunque yo ya lo había visto en el centro, algunos
verdaderamente en la cárcel me sorprendió la violencia, ¿no?, contra uno mismo, ¿no? Y eso era porque querían de alguna manera desesperadamente salir, pero no eran capaces. Querían salir de sus problemas, de sus aflicciones, de sus situaciones, pero no eran capaces, y lo que hacían era, para aliviar de alguna manera ese dolor, cortarse. Me enseñaban sus brazos de aquí a aquí, todo eran cortes, cicatrizados. Era terrible. ¿Quién no los tenía en el estómago, en la barriga o en los pies? Pero eso habla de un sufrimiento interior, sufrimiento que demuestra el endemoniado gadareno, porque se agredía y porque no estaba conforme con esa realidad en su vida. Y aunque él no era capaz de salir de esa circunstancia, hacía que otros vieran que algo dentro de él estaba sucediendo y que no era nada bueno. Os hago este pequeño dibujo, ¿no?, de esa realidad, porque el ser humano sin Cristo puede caer en el peor de los abismos. Muchos he visto que controlaban las situaciones. No, yo controlo en todo, ya no solo en cuestión de drogas ni otro tipo de cosas, sino en el cuestión de la propia vida, ¿no? Se creen capaces de, con sus fuerzas, sus esfuerzos y sus capacidades y dones, de poder controlar. Pero he visto verdaderos hombres que mostraban verdadero valor, los he visto llorar de desesperanza, desconsolados, porque su vida había venido de un día para otro, se había venido abajo. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero decirte con esto que cualquier relato en la Biblia nos arroja luz sobre la realidad humana, sobre nuestra existencia y sobre todo sobre el amor incomparable de aquel al que hemos decidido entregar nuestras vidas, Jesús. Este maravilloso Señor, este ser excepcional que nos ha amado, ha sido capaz de darnos una identidad nueva. Ha sido capaz de crear en nosotros una vida nueva y es capaz a día de hoy de ir corrigiendo todos esos despistes, esos errores, esas imperfecciones en nuestra vida hasta el día de todos los días. Dice la Escritura, hasta que nos parezcamos plenamente a Él, hasta que nos revistamos como de un varón perfecto, hasta que seamos como Él. ¿Quieres ser como Jesús? Pues abre bien tus oídos, porque todo lo que oigas y el Espíritu Santo traiga a tu corazón es por una razón en concreto. Él quiere traer a tu corazón vida y quiere que todo aquello que tú recibas en tu corazón lo atesores con gran firmeza y valor. La Escritura nos dice que este hombre estaba siempre de día y de noche andando y dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y mira lo que dice en el verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, sin haberle conocido, sin haber tenido ni siquiera un solo momento con él a solas. Obviamente todos aquellos demonios que estaban en su vida reconocieron a aquel que se estaba acercando. Pero pienso que él también en su interior, en su búsqueda por salir adelante, se acercó a este maravilloso Señor y Salvador que es nuestro Jesús. Y dice que clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es una situación tremenda en la cual obviamente todos los poderes de las tinieblas están reconociendo la deidad de Dios. Está reconociendo lo divino de aquel hombre que se estaba acercando. Y yo me pregunto, ¿es casualidad de que Jesús de alguna manera haya cogido esa barca en medio de una tempestad, hayan llegado a este pueblo solamente para hablar con aquel hombre y hacer lo que ahora vamos a ver a continuación? Es un viaje raro, es un viaje que por lo menos nos da que pensar, ¿no? Y deja como una ilustración para que nosotros entendamos algunas cosas en este día y podamos salir de aquí con
un espíritu nuevo y diferente, cambiado con respecto a nuestra realidad. Aquellos que nos hacemos llamar hijos de Dios, ¿ok? Aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, aquellos que hemos sido transformados, cambiados y perdonados. En este pasaje sigue a continuación el verso 9 y le preguntó: ¿cómo te llamas, Jesús? Y respondió, Jesús le está preguntando: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Es una conversación un poco atípica, ¿verdad? Y yo me pregunto que ¿por qué Jesús le llama? ¿Por qué Jesús le pregunta cómo se llama, ¿no? Obviamente hay una evidencia muy clara, ¿no? Que dentro de esta persona está ocurriendo una guerra intensa y está siendo llevada a cabo por poderes malignos que a día de hoy también asolan la vida de muchísimas personas y contra los cuales seguimos teniendo batalla y guerra. Y no te puedes olvidar de esto. Amén. No puedes olvidarte, no podemos olvidarnos de esta realidad. Pero sí quiero que tengas en cuenta algo muy claro, que aunque Jesús y aunque la palabra de Dios nos arroje luz sobre estos temas, y aunque Jesús tenga en este momento con suma claridad conciencia de lo que está pasando en la vida de aquel hombre, le pregunta, y los demonios se muestran, y dice la palabra de Dios que no era un solo demonio, sino que era una legión de demonios. Esto nos habla de guerra. En aquellos tiempos las legiones romanas también asolaban aquellas zonas, en concreto Jerusalén, ¿no? Y dominaban todos aquellos parajes a base de fuerza, a base de soldados. Eran legiones que se levantaban y que se enviaban para gobernar las conquistas. No solo pasaban por allí, robaban y se iban, no, conquistaban y se quedaban, permanecían, y para que pudieran seguir siendo obviamente de Roma, tenían que hacer colonia y tenían que quedarse allí, tenían que quedarse soldados, y obviamente se quedaban legiones. Y esto nos habla de la guerra espiritual, nos habla que realmente no debemos de menospreciar esto. Y lo digo hoy porque nos es necesario de vez en cuando recordar contra quién peleamos, contra quién luchamos, contra quién tenemos batalla, y no descuidar nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Tenemos responsabilidades para con Dios, ¿sí o no? Somos hijos de Dios, hemos cambiado a una nueva vida, a un nuevo entendimiento, a una nueva comprensión de nuestra existencia. Por eso ahora el Señor quiere derramar sobre nosotros no solo el poder y la unción para poder seguir caminando en su luz, sino que también nos quiere proveer de todas las herramientas y las armas necesarias para pelear y luchar contra todo principado y contra toda potestad. Acordaros de un verso que dice en Efesios 11:12, vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra todas las acechanzas del diablo. ¿Acaso creéis que a día de hoy, por ser hijos de Dios, el enemigo no tiene un plan maquiavélico sobre cada vida? Si no ha podido dañarnos más es porque el Señor no se lo ha permitido. Si por Él fuera, nos destruiría. Tenemos conciencia de esa realidad, y a muchos de nosotros nos tuvo casi ahí en ese filo, ¿sí o no? O sea que lo que nos está diciendo de alguna manera esta palabra es que no nos dejemos o no nos volvamos a dejar engañar, y que permanezcamos firmes, dice la Escritura, porque no tenemos ninguna lucha contra carne ni sangre como muchos se creen. No tenemos luchas contra las personas, contra las gentes. Dice, sino ¿contra qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y ahora dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Qué tremendo! O sea que hay una opresión diabólica real
que se manifiesta en nuestro día a día y que si no tenemos de alguna manera o no nos cuidamos de esa verdad, arropándonos y caminando muy cerca cada día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos veremos en ocasiones atacados por estas circunstancias y por estas hordas, ¿no? Por estas legiones de demonios que están única y exclusivamente para robar, matar y destruir. No vienen para nada más que para eso. Y el Señor ha venido para lo contrario, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué diferencia? ¿Sí o no? Es fácil de discernir cuando algo viene de parte del Señor y cuando algo viene de parte del enemigo, ¿sí o no? Dice la Escritura, sigue diciendo la Escritura, es tremendo lo que viene ahora. Le rogaba, todos los demonios aquellos rogaban, es una historia, la verdad, rocambolesca, ¿no? Porque aquellos demonios le estaban rogando a Jesús que los enviara a los hatos de cerdos que estaban allí. Y en esto también ilustramos las tierras aquellas en las que estaban, ¿no? Que eran tierras paganas. Obviamente los judíos no podían comer cerdos. Y aquellos, dice la Escritura, que había más de 2000 cerdos allí. O sea, no son pocos, 2000 gorrinos. ¿Sí o no? Para llorar. Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió, se arrodilló él, bien, se me fue aquí, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los demonios siempre necesitan permiso para poder entrar. Se habla poco de demonios en animales en la Biblia, pienso que es el único pasaje. Pero lo que sí es verdad que en ocasiones las personas que llegan a ser controladas totalmente por el enemigo, podemos usar la palabra poseídos, son personas que le han dado cabida, que le han dado entrada, que le han permitido o que han vendido de alguna manera su alma a estos seres inmundos. Dice la Escritura que los demonios le rogaban diciendo que los enviara a los cerdos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Es una situación un poco rocambolesca, pero lo que quiero reseñalar aquí, la autoridad de nuestro Dios. ¿Sabes por qué vivo confiado? Porque sé que Él tiene mayor poder que Satanás. Y que, como la Escritura dice, cuando te cae un pelo de tu cabeza, Él lo sabe. Sé que mi Señor, sé que nuestro Señor, no se le pasa nada de las circunstancias en las que vivimos, de los momentos que pasamos, de las cosas con las que estamos batallando, de nuestras vicisitudes, de nuestras idas y de nuestras venidas, del revoltijo que tenemos en ocasiones en nuestro corazón, de nuestros planes. No se le pasa absolutamente nada. Y no solo puede permitirse el lujo de dar órdenes a los demonios, y los demonios le obedecen. ¿Sabéis? Y os acordáis del pasaje que dice que también, ¿qué? Los demonios creen y tiemblan. Un chico viene a mí y me dice, yo también creo en Dios. Y digo yo, los demonios también creen y tiemblan. Juan, que pases un buen día en el trabajo. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Sabes? Son los primeros en reconocer la deidad de Dios, la realidad y la deidad de Cristo
Jesús. Y a día de hoy yo sé que Dios en nuestra vida quiere pasar a ser el centro único y exclusivo de nuestra existencia. Pero a diferencia de los demonios, a diferencia de cómo le habla a los demonios, a nosotros nos habla y nos atrae de otra manera, con cuerdas de amor. Eso nos diferencia de la religión, que obviamente espero que no haya en tu mente ni en tu vida nunca. Porque la religión forma parte del plan diabólico de este mundo de maldad. Y ha querido tomar el nombre de Dios y empozoñarlo con sus ungüentos y sus ponzoñas, para que de alguna manera el nombre de Dios fuera desprestigiado, y se ha esmerado, y lo hizo a conciencia en ocasiones y en épocas. Hizo verdaderas barbaridades, tiempo de total oscuridad, cuando de alguna manera el nombre de Dios era pronunciado. La gente temía. La gente tenía verdadero temor, pánico por escuchar ese nombre, porque lo asociaban con la Inquisición, lo asociaban con un montón de circunstancias negativas para ellos en aquellos tiempos, y con otras muchas historias de todas las religiones habidas y por haber, que no han traído más que sufrimiento, cuando el verdadero amor de Dios fue derramado en el corazón de los hombres y de aquellos que mantuvieron esa antorcha. Y muchos de ellos fueron hechos antorchas vivas por negarse a participar de ningún hilo de religión en sus vidas. Y se enfrentaron con amor ante aquellos que hacían del nombre de Dios un puro trato, un puro negocio. ¿Sí o no? Aquellos son los que nos traspasaron el relevo del amor de Dios. Fueron aquellos los que nos permitieron tomar el mensaje genuino tal y como es a día de hoy y recibir el amor de Dios incondicional. ¿Sabes? Cuando Jesús le da permiso y estos demonios se meten en los cerdos y los cerdos se desparraman por aquel despeñadero y se ahogan, pasa algo sorprendente, es tremendo, ¿no? Dice que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello, qué había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Los pastores de aquellos cerdos salieron corriendo. No se fijaron en lo que Jesús había hecho de entrada, solo vieron que sus cerdos enloquecieron y se tiraron al mar. Para aquellos era un problema. Jesús no tiró los cerdos al mar, fueron los cerdos los que se tiraron. Jesús solo le dio permiso a los demonios para entrar en aquellos cerdos. Pero estos salieron corriendo, como suele salir la mayoría de las personas que solo andan a lo suyo. Salen corriendo. Cuando Dios hace algo en la vida de alguien, ellos salen corriendo. Les da igual lo que esté pasando. Solo tienen miedo a perder ellos. En sus negocios, en sus historias, en sus movidas. Solo ven números. Y tratándose de una tierra como aquella de Gadara en aquel momento, pues mucho más. Cada uno andaba a su historia con sus dioses de turno. Pero dice la palabra de Dios que les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y cómo habían entrado en los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Mirad, no se alegraron por ver al endemoniado libre de los demonios. Dice la Escritura, además lo dice de una manera que yo pienso que es bastante significativa. Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia una vida de estar sometida a poderes diabólicos, a poderes malignos, y estar el hombre día y noche por sepulcros, por cementerios, dañándose, desnudo, haciendo todo tipo de maldades?
¿Cómo pasa a cuando Cristo pone la mano en la mente, en el corazón, en la vida de una persona, cuando Él nos libera? ¿Cómo pasamos a este estado, ¿no? Aparecemos nuevamente, pero en un estado totalmente cambiado, diferente. Sentados, bien vestidos y lo mejor de todo, ¿qué? Cabales. ¿Qué te dice esta palabra? ¿Qué te dice esta palabra? Cabal. ¿Alguien puede decirme? Cordura, sentido común, en su sano juicio. Una persona templada, coherente con la verdad, con la realidad. Equilibrada, una persona que está con sus constantes vitales y con su nivel de vida mental y natural en un estado óptimo, ¿sí o no? Y así es como te quiere el Señor. Así es como te quiere el Señor, que no estés sometido a ningún tipo de tiranía, que no estés sometido a ningún tipo de oscuridad, de presión animal, natural y diabólica. Y que pases al estado posterior. Muchos de nosotros lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Y esto es lo que quiere seguir haciendo el Señor a través tuya, a través mía, a través de cada uno de nosotros. Cuando salimos por esta puerta, ¿sabes? Tenemos el deber y tenemos la obligación de amor para con el Señor, de contar aquello que ha hecho Dios en nuestro corazón. ¿Sí o no? Sobre todo cuando nos hemos parecido a este gadareno, ¿no? Quizás no en ese extremo, pero quizás en otros extremos, sí. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hemos podido parecernos a Él en muchas cosas. Y callar eso es actuar como aquellos que se escondieron, como aquellos que salieron corriendo y como aquellos que solo pensaban en lo que estaban perdiendo, no en lo que estaban viendo, las maravillas que estaban sucediendo en la vida de una persona que había estado sufriendo a consecuencia de un poder diabólico. Dice que les contaron todo lo que habían visto, cómo le habían acontecido, al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle al Señor que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él. Y aquí es donde quiero deciros que Dios también en un momento especial en mi vida también me habló, obviamente, de esta manera. No estamos aquí escuchando la palabra de Dios por casualidad, lo sabes, ¿verdad? ¿Sí o no? No sé qué te ha traído aquí en esta mañana, pero yo sé que no es casualidad que estés aquí. Y sé que Dios quiere seguir trabajando en nuestra vida para que ningún poder, ninguna hueste espiritual, ninguna maldad nos pueda vencer en ningún momento de nuestra vida. No quiere que actuemos también como incrédulos, teniéndola a Él en nuestro corazón, en nuestra vida. Aquellos le rogaban que se fuera de sus contornos. No le interesaba que el Señor sanara a nadie. Solo le interesaban sus cosas, su propia vida. El que busca su vida la perderá, más el que la pierde por causa de Cristo. Muchos de los que nos precedieron dieron su propia vida para que hoy tuviéramos un mensaje nuevo, un mensaje fresco, un mensaje sano, un mensaje que creían que Dios había puesto en sus corazones, y dieron sus vidas juntamente con Cristo en el peregrinaje de este mundo, en distintos lugares, en distintos momentos. Muchos hermanos en la fe dieron su vida para que estas generaciones tengan un evangelio sano, y de ti depende que así sea. De cada uno de los que aquí estamos depende que así sea. Por eso en esta mañana quiero acabar con algo importante y con lo cual se relacionó mi vida también. En un momento tremendo, ¿no? Tenía muchas dudas a la hora de venirme, cuando Dios me alcanzó, me cambió y me transformó, y tenía verdaderas dudas a la hora de volver a esta tierra, a la hora de
de andar por sus calles, por los sitios donde, bueno, pues tan mal y tan rocambolesca había sido mi vida, y donde muchos fantasmas y muchos espíritus inmundos habían caminado conmigo también por aquellos tiempos. Y oré y pedí a Dios que se mostrara a mi vida, que lo que quería era solo una cosa, vivir para Él. Solo no sabía ni cómo, ni de qué manera, ni dónde, pero que lo único que quería era vivir para Él y hacer lo que Él pudiera hacer en mí para yo servirle. Cuando leo este pasaje, la Escritura dice así, que el endemoniado, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase ir con él, que le dejase estar con él. ¿Sabes? Cuando una persona es cambiada, sabe lo que ha pasado dentro de sí. Cuando una persona es liberada y es sanada y es transformada y reconoce la deidad que lo ha hecho, pues ya nada quiere hacer más que ir detrás del maestro. Qué tremendo, ¿verdad? Le estaba rogando a aquella persona que hace poco estaba endemoniada y no era capaz ni de reconocerse a sí mismo. Ahora dice la Escritura que cabalmente le estaba diciendo a Jesús que le dejara ir con él en la barca, que ya no se quería separar de él más. ¿Qué actitudes más diferentes la de los otros corriendo y diciéndole a Jesús que se fuera de sus vidas? ¿Sí o no? Y la de este hombre reconociendo lo que el Señor estaba haciendo en la suya. He conocido a muchas personas a lo largo de mi vida y sobre todo en el lugar donde Dios me alcanzó. Muchos eran cambiados y transformados cuando daban un paso de fe y rápidamente sus vidas de venir hechos un desastre, y no os podéis ni imaginar el cuadro de las vidas que llegaban allí a aquel lugar. Era un despropósito total en todos los sentidos, una destrucción total, una ruina total de las vidas, no solo físicamente, sino a todos los niveles. Y cómo en poco tiempo sus corazones empezaban a cambiar y empezaban a ver lo bueno que era el Señor, se acercaban a Él, le entregaban, le daban su vida, o decían que le daban su vida, y eran transformados, eran cambiados, empezaban a tener color, le volvía el color de la vida a las mejillas, empezaban a tomar peso, a tomar unos cuantos kilos, y empezaban a sentirse mejor, empezaban a verse bien, empezaban a estar coherentes con toda la realidad que le estaba pasando, y rápidamente se envalentonaban, se creían que todo aquello que estaba pasando era porque ellos estaban siendo capaces de salir del problema, ¿no? Y no declaraban en su vida que realmente Jesús era el que estaba manifestando ese cambio. Ni que decir tiene que fueron muchos los que se marcharon nuevamente y muchos los que volvieron a caer en las garras del enemigo. Porque así como estás otra vez gordito, y así como estás otra vez sanito, y así como estás otra vez lustroso y con una plenitud de comerte otra vez todo el mundo, vuelves a caer en la misma trampa que ya el enemigo te puso antes, y volvían a estar otra vez en las manos de Satanás, del enemigo. Y el enemigo se enseñoreaba de ellos por una sola razón, porque se habían apartado deliberadamente, se habían apartado por su propia voluntad de aquel que los había sanado, que los había levantado, que les había dado una oportunidad única para salir adelante. Tomaron la decisión de los jornaleros aquellos, en vez de ir detrás de Jesús después de ver aquella obra sobrenatural de Dios, se fueron corriendo. El gadareno se aferró a él, y mira lo que le dice Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué tremendo, ¿a que sí? Cuando esta palabra llegó a mi corazón y vino a mí, entendí que debía de venir a mi pueblo
y era la luz, de alguna manera, que se encendía en medio de una oscuridad en ese momento en mi vida, porque estaba sintiendo algo, estaba sintiendo que me tenía que mover en aquella ocasión, y no sabía si era dentro o no de aquella obra o fuera de ella, ¿no? Pero sabía también y conocía y era conocedor de un pasaje que habla acerca de que nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Y era algo que no me coincidía. Sin embargo, Jesús estaba mandando a este hombre, lo estaba mandando a su casa, lo estaba mandando a los suyos. ¿Y para qué? Para que hablase de las maravillas que Jesús había hecho en su vida. ¿Sí o no? Hermoso, poderoso. ¿Sabes lo primero que quiere Jesús a la hora de liberarte, a la hora de restaurarte, a la hora de ponerte en pie? ¿Sabes lo que quiere? Que restaures tu vida familiar, que restaures tu vida personal, que des testimonio de ello. ¿Sabes? Desde que llegué a este lugar no he dejado de hacerlo. Aquellos que han querido escuchar, y tantos fuera mi familia o fuera aquellos que estaban a mi alrededor. De aquello hace, no sé, esposa, 25 años que estamos aquí. Una porrada de tiempo, ¿sí o no? Una porrada de tiempo. Pero fue el detonante para que nos viniéramos. Pero había ese verso, otro verso que venía a mis espaldas y que me hacía claudicar y decía: nadie es profeta en su propia tierra, Javier. ¿Sabes? Y me lo recordaba. Pero el Señor me había dicho: vete a tu casa. Recibí esta palabra como mía. Y yo creo que cada uno de nosotros la debemos de recibir como nuestra. Porque Jesús de alguna manera nos está diciendo: vete a tu casa, a los tuyos, empieza por ahí. Hay gente que empieza a evangelizar a los vecinos en vez de a los de su propia casa. Hay gente que empieza a decirles que Dios vive, que Cristo reina en su vida, a otros que no conoce y con los que vive no es capaz de demostrar y de hablar de ese gran amor de Dios sobre su vida. Tenemos que empezar por nuestra casa, por nuestro hogar, sí o sí, por nuestra propia persona, por nuestro hogar. La Escritura lo dice totalmente claro: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén. Pon en la mira a tu familia, sí o sí, que escuchen, que oigan. No importa lo que después decidan, sí importa, nos importará porque nos gustará que decidan correctamente, ¿sí o no? Pero no es nuestra decisión, es una decisión de ellos. Nuestra responsabilidad es ir a los nuestros, hablarles de esta verdad. Tiene que ser así, por lo menos que la escuchen, que sepan lo que ha hecho Dios con Javier, con aquel o con el otro, ¿sí o no? Ah, sí, muchos me venían a decir: qué bueno, qué fuerzas has tenido, qué valiente has sido, no sé qué. Yo no he sido nada de eso, no tenía ni fuerzas, ni valentía, ni sabía nada, ni era capaz de nada. Solo Cristo en mi vida hizo posible que yo saliera adelante. Y no importaba aquella situación en concreto en sí misma, en cualquier otra situación, solo Cristo puede darte las fuerzas, la capacidad para poder salir adelante y para poder, obviamente, después con tu vida honrarle. ¿Es importante esto? Es importantísimo. La Escritura nos dice: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice la Escritura, para acabar, y se fue. Y mira, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Qué tremendo lo que les impidieron aquellos jornaleros diciéndole que se fuera a Jesús. Porque seguramente que en aquellas ciudades, en aquella cultura pagana, seguramente habría muchas personas verdaderamente necesitadas de las oraciones y del poder sobrenatural de Cristo Jesús sobre sus vidas. ¿Sí o no? Pero Jesús solo vino, liberó a aquel endemoniado, lo puso cuerdo, ¿sí o no? Lo sanó, lo sentó, lo dignificó, que eso es lo que hace Jesús. Al contrario de lo que hace Satanás, te humilla,
y te acorrala hasta el extremo, cuando ya no puedas más, ¿sabes lo que hace? Hace de ti una completa figura insignificante. Cualquiera te puede pisotear y Él lo hará constantemente. Porque lo único que desea es tu muerte, tu destrucción, y así fue siempre. Eso no ha cambiado en la vida. Sin embargo, Jesús hace todo lo contrario, dignifica a esta persona, y no solo eso, ahora dice, ves y cuéntales las maravillas, y no solo eso, la misericordia que ha tenido Dios contigo. Dice la Escritura, y no lo digo yo, que Él fue a su pueblo con todos sus familiares y después a su ciudad de Decápolis. ¿Y sabes lo que pasó? Dice que contó lo que Jesús hizo con él. ¿Y qué pasó después? Que muchos que se maravillaban, le creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué le creyeron? Por lo que veían. Antes él estaba endemoniado. Antes él estaba hecho una piltrafa. Su vida era un desastre. ¿Sí o no? Y ahora estaban delante de una persona nueva, regenerada, cambiada, transformada. No solo hablaba, sino que se comportaba como una persona cuerda. Y hablaba de algo importantísimo, de aquel que le había sanado y de Dios que había tenido misericordia de él, como Dios la ha tenido con todos nosotros. Amén. Esta palabra es para ti y para mí. Sigue haciendo lo que Dios te demanda hacer después de haberte limpiado, de haberte sanado. Esta es una petición de Jesús hasta que nos vayamos con Él. Ves a tu casa, ves a tu ciudad, allí donde estés, habla de lo que Dios hace de ti, de lo que Dios hace cada día contigo. Habla de tu comunión íntima, personal con Dios. No te limitas a vivir, a sobrevivir. No te limitas a ser como eras antes. No te limites a olvidarte porque ya estás bien. No te limites a olvidarte de Dios porque ya estás o crees que estás bien, que tienes recursos, que estás sano, medio sano, ¿no? Que las cosas te van bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya no necesito tanto a Dios. Siempre le necesitarás. Siempre le necesitaremos. Siempre. Esa es la mentira que el enemigo ha querido enviar siempre a nuestros corazones. Por eso me gustaría que en esta mañana puedas cerrar tus ojos y puedas mirar hacia tu corazón. Yo no sé de dónde te sacó el Señor. Yo no sé cuándo Dios te alcanzó. No sé lo que hizo en tu vida. Si sé poco, solamente lo sabes tú. Solamente sabes la misericordia que Dios ha impartido en tu vida. Lo sabes tú. Solamente sabes tú el favor que Dios ha tenido para contigo. Solamente sabes tú de lo que te liberó el Señor. Y esto, en esta mañana, es bueno que lo recordemos, todos los que estamos aquí. Y que miremos para nuestro corazón. Y que si de alguna manera hemos recordado algo de ese tiempo y hemos, con el paso del tiempo, hemos menguado nuestra fuerza, hemos ido claudicando a esta verdad, que la renovemos hoy en el nombre de Cristo. Y le digamos juntos, porque lo deseemos además y porque reconozcamos, porque creo que estamos aquí por una razón muy clara, porque seguimos buscando la guía y dirección de Dios, su cobertura, su amor, porque cuando se manifiesta en nuestra vida estamos bien y todo cuadra, todo funciona de una manera diferente. Por eso, mi Dios, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por mí y por mi casa, Señor. Nuestra actitud, oh Dios, desde que nos liberaste, oh Dios, ha querido ser siempre el servirte, en decirle al mundo lo que has hecho con nosotros. Las maravillas, tus bondades, las misericordias que has derramado, Señor, en nuestra vida. Sé que en ocasiones hemos flaqueado y nos hemos perdido por caminos paralelos al tuyo, Señor. Pero nuevamente tu misericordia y tu amor nos levantó y nos trajo nuevamente a poner nuestros pies en el camino verdadero. Y queremos que esto siga continuando.
Mi Señor, te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Hermanos han hablado de lo que tú estás haciendo en sus vidas, de lo bueno que eres cuando tú llegas a cada uno de nosotros, Señor. Y esto no podemos callarlo, Señor. Tenemos que hablarlo, Señor. Tenemos que transmitirlo, Señor. Tenemos que ser sumamente valientes y coherentes con esta gran verdad y apasionarnos contigo, Señor. Mi Señor, nosotros hoy recibimos esta palabra en nuestro corazón y así como le dijiste, Señor, al endemoniado gadareno, que ahora pasó a ser una nueva persona coherente y eficaz, Señor Dios, para traer vida y bendición a su casa, Señor, a los suyos y a su ciudad, Señor. Así recibimos esta palabra para cada uno de nosotros. Oh Dios, en la cual tú nos dices que volvamos a nuestros hogares, a los nuestros, y que extendamos, oh Dios, que les hablemos de aquellas maravillas que tú sigues haciendo en nosotros. Que se las contemos, cuán grandes cosas y cuán maravillosas cosas has hecho tú con nosotros y sigues haciendo. Y cuánta misericordia has tenido, Señor, con nosotros hasta este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.